Buenísimo. Ok. Hasta aquí hemos llegado un poco con todo a un punto que parece prácticamente inevitable. Luego de haber leído todo esto sobre Nietzsche, de haber escuchado todo esto sobre Nietzsche, ¿no? Sus influencias en Schopenhauer, en Speer, la lectura del hombre loco, la visión de esta condición de la tragedia que les estuvo explicando Fátima, nos encontramos con una importantísima pregunta, que es si podemos dejar de ser humanos. Porque esta pregunta, de una manera, es una contrapregunta, es como una condición que Nietzsche se para en la vereda del frente de Kant. Porque recuerdan que Kant había dicho si era necesario el humano, ¿no? ¿Recuerdan esa pregunta que decía, Kant decía, ¿es necesario el humano? ¿Se acuerdan de esa pregunta que habíamos visto con Kant? Sí, Que más o menos la respuesta de Kant era, bueno, el humano es necesario porque puede pensar en fines más grandes que sí mismo, va más allá de sí, por ejemplo, la felicidad y la libertad para todos, y por lo tanto, uno puede crear ideas de obligaciones. Yo estoy obligado a ser feliz, a contribuir en la felicidad de los demás, estoy obligado a ser libre, estoy obligado a contribuir en la libertad de los demás, ¿no? Esa es como la respuesta de Kant, ¿no? Estar en el lado correcto de la historia. Y Nietzsche va a hacer una pregunta distinta. No es si es necesario el ser humano, si es que ¿acaso podemos dejar de ser humanos? ¿Podemos abandonar nuestra humanidad? Y yo sé que esta pregunta les puede parecer un poco medio rebuscada o confusa, pero piénsenlo, como nosotros cotidianamente, no, quizás no digo que cada uno de ustedes, pero si no la han hecho ustedes, lo han visto. Si no lo han hecho ustedes, lo han visto. Que cuando aparecen personas que se consideran inmorales o que atentan contra la sociedad, por ejemplo, un asesino en serie o alguien que roba comida de los comederos, ¿no? Meterle que alguien estafa a 1000 comederos de Buenos Aires y por lo tanto 1 millón de niños se quedan sin su copa de leche, por decirte una tontería. Los otros, ¿cómo se dice? ¿Cómo le dicen? Se los llaman inhumanos, se los llaman monstruos, se los demoniza. Nosotros muchas veces vemos que cuando una persona va más allá de nuestros límites de lo que consideramos aceptable, el ejemplo más claro es con el asesino de serie. O no sé ustedes si han visto documentales sobre asesinos en serie o películas, mayormente dice, no es un humano, es un monstruo, es una bestia, es un animal salvaje. Nunca se lo trata como humano, se lo trata como otra cosa, como alguien que dejó de ser humano, ¿no? Entonces, nosotros en nuestra manera de ver al mundo, parece que creemos o creeríamos que podemos dejar de ser humanos. Y Nietzsche, la pregunta de si podemos dejar de ser humanos va por ese lado. ¿Realmente podemos dejar de ser humanos? ¿O esas personas que consideramos las personas más pésimas, más crueles, más horribles, no dejan de ser personas? Es decir, parte de la humanidad también es eso, esa crueldad o eso ser terrible. ¿Entienden la pregunta? O sea, ¿cómo juega acá la pregunta? creo No lo que sí. entiendo, profe. Sí, más o menos. Sí, sí, sí. A ver, ¿han visto alguna película de asesinos o documentales de asesinos? Sí, Sí. Más o menos. anoche. Conozco casos de asesinos en serie del año 70 en Estados Unidos. Bueno, los casos de asesino en serie. Y cuando se persigue el asesino, ¿cómo lo llaman mayormente? Eh, monstruo, también inhumano. ¿Cómo decís, Vicky? Muchas veces inhumano, por ejemplo. Claro, sí. Yo hace poco me vi una película en Netflix que decía Ted Bundy era monstruosa. Ah, sí. ¿Cómo? No, que lo conozco. Claro, hay una película de Ted Bundy que lo muestra como un monstruo amable. O sea, que el tipo se presenta amable y después termina matando a la gente, ¿no? La idea de que una persona se convierte en un monstruo, no, nunca lo han escuchado, de alguien que sea tan terrible. Es yo, Hitler. Si yo digo Hitler, es muy común que mucha gente diga esa persona no era humano, era un loco, un monstruo,
¿No han escuchado eso o es totalmente... Sí, eh, por Sí, supuesto. lo he escuchado. También escuché que amaba a los perros, el Hitler. Está bien, sí, lo interesante no es a quién amaba o qué hacía, sino cómo lo vemos nosotros, o sea, cómo juzgamos a esa persona. Y uno de los juicios comunes es que cuando una persona hace cosas tan terribles, ¿no? Como un asesinato en masa, se los llaman inhumanos, como que dejaron de ser humanos, como que perdieron la humanidad. ¿Esa idea la entienden? Sí, 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 Tengo 3 sí. 28 alumnos, 3 sí. Puede haber... sí, sí, profe, sí, sí, Sí. ahora sí. Buenísimo. Entonces la pregunta que hace Nietzsche es, ¿realmente dejaron de ser humanos o son humanos igual? O sea, esa es la pregunta, es, ¿realmente podemos dejar de ser humanos? ¿Se entiende? Ahí se entiende por qué pregunta Nietzsche eso. O sea, la pregunta es muy clara, es, ¿hay alguna forma original de abandonar esto humano? O inclusive eso terrible, odioso, asqueroso, temible, es un ejemplo de la humanidad. ¿Qué creen que va a responder Nietzsche? Lo segundo, ¿Qué? porque ahí entra que los humanos cometemos errores, entonces entraría qué errores serían humanos y qué cuáles serían inhumanos. Y en realidad son todos errores. Muy bien. En cierta manera, Delfina, tenés razón, pero en cierta manera no. Y ahora vas a ver por qué. Primero, veamos por qué Nietzsche hace todo esto. Bueno, otra crisis en Nietzsche, otra crisis existencial. Recordemos que la primera crisis que tuvo Nietzsche fue cuando lee a Schopenhauer Speer y abandona su religión, deja de creer, alta crisis entra. Ahora entran a las crisis, el tipo de crisis que a mí me gustan. No una crisis de si Dios existe o Dios no existe, sino un desengaño amoroso. Nietzsche estaba en una relación con la escritora y psicóloga rusa Lou André Salomé, discípula directa de Freud, una de las primeras discípulas. Y estaban como que sí, que no, que va, que viene, besito por acá, besito por allá, ¿bien? Y Nietzsche se engancha tanto en lo que inicialmente era una diversión, como se dice ahora, nos estamos divirtiendo, estamos pasando el rato. La otra vez escuché una frase, corríjanme si se aplica en la juventud. Una amiga dijo lo siguiente: tengo un huesito. Y yo no entendía a qué se refería con huesito. Entonces me explicó y lo que terminé entendiendo es que es como una persona con la que podés estar, por ejemplo, qué sé yo, besarla, pero nada más, no son una pareja formalizada. ¿Ese concepto lo conocen ustedes? ¿O cómo dirían algo así? a los 12 me lo contaron. ¿Qué? ¿Cómo? No escuché, perdón. A los 12 años me lo contaron. ¿El del huesito? Sí. Ah, bueno, no, pero en mi época no existía ese término. Entonces, conocen la idea, o sea, de estar con alguien sin el compromiso de ser una pareja. Puedo besarlo a José y mañana beso a Manuel y nada, cosa mía, ¿no? lo conocemos. Bien. Entonces, Nietzsche estaba en esa relación, pero se confundió. Nietzsche dijo, caramba, carambolas, me enamoré. Entonces, ¿qué hace Nietzsche? Pide formalizar, pide exclusividad, pide un casamiento. Y Luke dice, está todo bien, Nietzsche, pero hasta ahí. Y le dice, mira, lo que podemos hacer, en vez de casarnos, es que hagamos una relación tripartita, entre paréntesis podemos decir un trío, con tu mejor amigo, Paul Rey. Y Nietzsche no tomó muy bien esto. Nietzsche no lo tomó para nada bien. Se fue lo más lejos que pudo, se fue a Italia, de Alemania, porque él no quería estar en la friend zone o en ninguna zona que no sea el amor. Y se fue. Y yo sé que les puede parecer una mentira lo que le estoy diciendo. Me dicen, profe,
Nada que ver. Pero acá hay una foto de esa época, de que cuando Nietzsche le declara su amor, donde están los tres. Lou, Paul y Friedrich. O vamos a decir así, Lucía, Paulo y Federico. Vamos a mega castellanizar. Donde está Paul y Friedrich subiendo una carreta y Lou detrás con una fusta como si ellos fuesen los caballos. Una foto cómica es. Y ahí están los tres. Ahí se los acabo de compartir. Entonces Nietzsche entra en alta crisis. Una crisis existencial como cualquiera de ustedes seguramente han sufrido alguna vez que han tenido un desengaño amoroso. No sé si les ha pasado, y si no les ha pasado, les pasará, porque es parte de la vida, que van a declarar su amor o sus intenciones y les van a romper el corazoncito. Y va a ser como, ¿por qué siento esto? No quiero sentir esto, no quiero sentirme enamorado y no quiero sentirme encima enamorado y no correspondido. No quiero que me rompan el corazón. Y Nietzsche dice, vos sentís estas pasiones porque sos humano, no podés abandonar tu humanidad. El humano siente estas cosas tan fuertes. Es más, previo a esto que estamos leyendo, Nietzsche escribió un libro que se llama Humano, demasiado humano, así se llama, que habla de los sentimientos intensos. Entonces cuando se va en esta crisis, termina escribiendo un libro que es sumamente importante en la filosofía contemporánea, que se llama Así habló Zaratustra. En él se presenta un personaje ficticio, que es Zaratustra, que es como una novela filosófica. Una novela porque tenemos un personaje que tiene un inicio, un nudo y un desenlace, y filosófica porque todo lo que pasa es un análisis filosófico. El Zaratustra que aparece es un personaje ficticio que inventa Nietzsche en base a otro, que ya voy a hablar de cuál. Este Zaratustra ficticio básicamente es la personificación de una idea. Zaratustra personifica la idea de el rebelde que lucha contra otras ideas. La forma que está escrito el texto, así habló Zaratustra, es sumamente metafórica, en poesía, muy figurativo, con muchas imágenes, en el sentido de que te describe imágenes, con muchas comparaciones. No es una novela policial de pasó esto otro y después pasó aquello. No, es todo muy poético. ¿Y qué pasa? Zaratustra se encuentra con personificaciones de ideas. Por ejemplo, Zaratustra se encuentra con un cura y el cura personifica la idea de la religión. Entonces Zaratustra, que personifica la rebeldía, y el cura, que personifica la religión, discuten, ¿no?, de forma muy metafórica, que básicamente es una representación de, qué sé yo, los rebeldes contra la iglesia. ¿Se entiende cómo más o menos está escrito el libro? O sea, la idea, cómo está escrito el libro. Sí. Bien. Profe, en ese libro, Sí, profe. Yeah. según lo que he escuchado, aparece la idea del superhombre, unas cosas así. Sí, ahora en un ratito voy a hablar justamente de eso. Ahí dame un tiempito y ya llegamos a eso. Este libro que se presenta así, ¿no? Tiene un subtítulo muy curioso que es Un libro para todos y para nadie. Escribe para toda la humanidad, pero no escribe para nadie en particular. En el sentido de que esto va a hablar a todos los humanos, pero en realidad no habla de un humano en particular. No habla de Nicolás, de Gabriela. Habla de todos los humanos, de cómo somos. Y la meta de ese libro es de alguna manera denunciar los errores humanos y quizás proponer una forma de superar a la humanidad. Entonces, ya tenemos, ¿qué lo causa a Nietzsche escribir este libro? El desengaño amoroso. Lo invitan, él quiere formalizar, pero Lou dice, no, mira, acá nos estamos divirtiendo. Podemos divertirnos un poco más, pero hasta ahí nomás. Y Nietzsche no tolera eso. Nietzsche estaba enamorado, se enamoró, ¿qué se le va a hacer? Se enamoró y se fue. No podía con esa situación y se fue. Y en esa ida, que se va a Italia, a Ramallo, un pequeño pueblito,
escribe este libro que es Así habló Zaratustra, donde propone una forma de escritura muy nueva que es muy seductora, a mucha gente le gusta. Yo no sé si es el mejor libro de Nietzsche, yo no creo, mucha gente piensa que sí, pero a mí no me parece que sea el mejor libro de Nietzsche, pero sí es un libro muy seductor. Vos quizás nunca has leído a Nietzsche, quizás ni siquiera estés de acuerdo con los pensamientos de Nietzsche, pero ese libro es muy atractivo. A la forma, porque escribe muy bien Nietzsche, las metáforas que pone son muy atractivas. Ahora bien, hablemos un poco del personaje. Bueno, el personaje Zaratustra está inspirado en un personaje que no se sabe si existió o no, pero es a quien se le adjudica haber creado la primera religión monoteísta. La primera religión monoteísta se llama mazdeísmo. No es el cristianismo ni el judaísmo. Si yo digo monoteísta, ¿qué estoy diciendo? ¿Recuerdan lo que era monoteísta? Lo vimos con San Agustín y Averroes. Una sola religión, tipo. ¿Un solo religión o una sola qué? ¿Qué es? Un solo Dios. Un solo Dios. Eso. Un solo Dios. Un solo Dios. La primera religión monoteísta con éxito fue el mazdeísmo, ¿no? Que se propone más o menos entre 1000 o 1900 antes de Cristo. Es decir, tiene actualmente esa religión unos 4000 años aproximadamente. Y todavía existe gente que sí, el mazdeísmo es una religión todavía vigente. Básicamente, para que tengan una simple idea, el mazdeísmo propone un dios principal, Ahura Mazda, ¿ves? Mazdeísmo, Mazda, que, bueno, Mazda es todo lo que ustedes entienden del dios cristiano o el dios judío, está en Mazda. Es el fuego, la vida, omnipresente, omnisciente, el sabio, el que crea el universo. O sea, Mazda crea todo eso. Y Mazda lucha contra un demonio, el diablo, que sería en el cristianismo, pero en el mazdeísmo se llama Manyu. Manyu es el demonio que genera el caos, la muerte, los equívocos, las malas intenciones. ¿Bien? Entonces tenemos una lucha entre Mazda, el bien, la verdad, lo bueno, lo inteligente, lo verdadero, contra Manyu, que es lo falso, el engaño, lo malo, lo feo, ¿no? Esa es la religión que crea Zoroastro. A ver, para que no haya confusión, Zoroastro es el nombre en persa, ¿no? En idioma persa. La traducción al latino es Zaratustra, ¿no? Esa sería la traducción. Por eso se llama Zoroastro, Zaratustra, es la misma persona. Entonces, ¿qué hace? Nietzsche dice, si Zaratustra fue el primero en crear esta idea engañosa o ilusiva, mentirosa, de que existe una lucha entre el bien y el mal, entre la verdad y lo falso, entre lo bello y lo feo. Si fue el primero en decir que la razón es algo divino y la locura es algo de los demonios, si fue el primero en decir que hay un único sentido en el universo, si hay una única manera de entender a la realidad, que es la divina, pues él, Zaratustra, tiene el trabajo de desmentirlo, de hacer un mea culpa, de arrepentirse de lo que dijo, de cambiar lo que ha dicho, de corregir el error, porque dice Nietzsche, por culpa de Zaratustra, que inventó la idea del monoteísmo, que luego vino el judaísmo y luego el cristianismo, por culpa de este tipo, de Zaratustra, ahora toda la humanidad cree que existe el bien y el mal, lo verdadero y lo falso, lo bello y lo bueno. ¿Se entiende lo que está diciendo Nietzsche? Sí, creo que sí. Sí, se entiende. O sea, básicamente dice, la humanidad Sí, hoy en día cree que estamos sumamente estructurados y que existe la verdad y lo bueno más allá del humano. La verdad es universal, lo bueno es universal. Pero eso es una mentira. Verdad, bueno, belleza, todas estas ideas, dice Nietzsche, son propias del humano, las creó el humano, son ficciones humanas, son la manera en que el humano ve al mundo. El mundo no necesariamente es así como lo digamos. Pero el tema es que la idea de Zaratustra tuvo tanto éxito que ha
definido la forma en que entendemos. Entonces, él tiene que desmentir todo eso. Tiene que quebrar todo eso. Tiene que demostrar que nuestros pensamientos morales, la idea de lo bueno y lo malo, es plenamente humana. La mosca no piensa en términos de bueno y malo. El gato no piensa en términos de bueno y malo. La piedra no piensa en términos de bueno y malo. Solamente el humano vive juzgando qué es bueno y qué es malo. Entonces, dejemos de creer, dice Nietzsche, que la verdad o lo bueno o lo bello es algo universal. No es universal, es solamente particular, es propio de una única especie, el humano. No existe, uno no se choca con lo bueno. Lo bueno es la manera en que nosotros miramos porque nos conviene socialmente decir que hay cosas buenas y cosas malas. Pero no existe la bondad en sí misma. ¿Estamos hasta ahí? Profe, yo lo que no entiendo es a qué quería llegar con esto. Sí, profe. ¿A dónde quiere llegar? ¿Qué? ¿Con el libro? ¿Con esta crítica? Con el pensamiento ese de que el humano es el único que distingue entre el bien y el mal. Es el único que establece lo que está bien y lo que está mal. Lo que quiere hacer es, uno, demostrar que no existe lo bueno absoluto. Lo bueno es relativo a las personas. ¿Bien? Hay gente que cree que lo bueno se comparte. Es decir, que todos sabemos lo que está bien. Y Nietzsche dice, no, no es así. Lo bueno es cultural, lo bueno es social, lo bueno es relativo. ¿Se entiende eso, no? ¿Esa parte se entiende? Sí, sí. Lo segundo es que el humano, por cómo es, la definición de humano es que siempre va a intentar imponer su idea de bien. Es decir, primero, la idea de bien es histórica, es relativa. Segundo, el humano no quiere aceptar que es relativo, quiere imponerla, que todos estén de acuerdo con mi idea de bien. ¿Se entiende eso segundo? Sí. Sería, por ejemplo, que todo digamos, esto es lo que está bien, y si no te gusta, sos expulsado de la sociedad. Sos un criminal, por ejemplo. Como le decíamos al asesino, el asesino que mata hace cosas malas, es malévolo. Y si hace cosas malas, tiene que ser malo, como si fuese una sola idea de bien o de mal. Fíjense, Nietzsche no está diciendo está bien que los asesinos maten, está diciendo que nosotros no podemos evitar creer que hay una idea compartida de bien, por más de que el bien y el mal son relativos. ¿Se entiende? Sí. Sí. ¿Todos lo entienden? Solamente 2 personas. Sí, profe. 3, 4. Tengo como 28 personas. ¿Alguien más que lo haya O entendido? sea, Sí, profe, más o menos. más o Sí, sí, menos, profe. o sea, Sí, profe. Sí. ¿Cuál es la parte? Hay algo que está costando. Dígame qué es la parte que no está cerrando ahí, como para que lo podamos resolver. ¿Qué es la parte que Yo no- Yo no entiendo qué preguntó Lourdes. O sea, La pregunta de Lula me parece era ¿por qué Nietzsche habla todo esto? O sea, ¿cuál es el sentido de todo esto que está diciendo? Me parece que esa era la pregunta. ¿Esa era la pregunta, Lourdes, o no? sí, era eso. Bien. Pero ¿qué es la parte que ustedes no están entendiendo? ¿Cuál es la parte que no cierra? ¿Qué es lo que está, hay algo que se les está escapando, que yo no logro ver que se les está escapando? Entonces no puedo decir directamente esto. Quizás tampoco ustedes pueden decir la parte que no entienden. o sea, es que entendí hasta que Nietzsche decía que, bueno, o sea, crea el libro, o sea, hace el libro, lo del personaje, y plantea que tiene que resolver el tema de que le hace creer a la humanidad que la verdad es, perdón, que la belleza y todo eso, el bien y el mal, es absoluta. Sí. Pero no entendí la parte de relativo, o sea, ¿cómo que es relativo a cada persona? Claro, porque digamos que vos pensás
que ciertas cosas están bien hacerlas, ¿no? No sé, vamos a decir lo siguiente. ¿A vos te parece que está bien pegarle a los niños cuando no comen la comida? Porque crees que los educás así, ¿no? Entonces vos decís, está bien, porque lo estoy educando, le estoy enseñando cómo comportarse. Tenés que comerte toda la comida, no podés no comerlo. Y a mí me puede parecer mal eso, digo, ¿cómo le vas a pegar a un niño? No, no tenés que pegarle. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de cómo es relativo. Para vos el bien supone ciertas cosas y para mí el mal supone ciertas cosas. ¿Se entiende? Sí, entonces esa vendría a ser como tipo lo que planteaba Nietzsche, o sea, que es como que cada uno tiene como una visión distinta, por así decirlo, Claro, sobre esos temas. claro, el tema es eso. Cada uno tiene una visión distinta. O sea, punto uno. Todos tenemos una idea particular o propia, vamos a decir así, de lo que es lo verdadero, lo bello y lo bueno. También lo justo, o sea, todos los conceptos amplios, pero digo los tres clásicos. Y lo bueno. ¿No? ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? O sea, eso es lo que dice Nietzsche. ¿Se entiende el punto 1? Sí. Sí, profe. 2. Todos creemos que nuestra idea particular de lo verdadero, lo bello y lo bueno es universal. Ahí está el tema. Una cosa es que vos tengas tu propia idea. ¿Qué te parece lindo? ¿Qué te parece verdadero? ¿Qué te parece bueno? Ahí está todo bien, nadie te va a discutir. Lo segundo es que como el humano actúa de una forma muy particular, va a creer que su idea es la idea correcta. Nosotros actuamos mayormente pensando que tenemos razón en decir esto es la verdad, esto es lo bello, esto es lo bueno. Por eso, si alguien actúa de una manera radicalmente distinta a la nuestra, decimos, está actuando mal, se está mal comportando, no está haciendo bien las cosas. ¿Se entiende? Sí, Sí, sí. ¿Ahí se entiende mejor? Sí. ¿Todos lo entendieron ahí? Sí, profe. Tengo 2 sí. Necesito más sí, gente. Más sí necesito. Sí, sí. Bien. Entonces, Nietzsche dice que necesitamos a Zaratustra para que nos quiebre la idea del deber y nos enseñe la idea del querer. Porque nosotros creemos que nuestras ideas de verdadero, de bello y bueno imponen un deber. Todos tienen que actuar de esa manera. Todos tienen que seguir mi idea de lo verdadero, mi idea de lo bello, mi idea de lo bueno. Que casualmente la sociedad impone ideas de lo verdadero, de lo bello y lo bueno. Vamos, todos nosotros conocemos las ideas de lo verdadero, bello y lo bueno de nuestra sociedad. A ver, verdadero hoy en día es sinónimo de ciencia. Bello es sinónimo de ciertos cuerpos hegemónicos. Es decir, nosotros decimos que lo lindo hoy en día se relaciona con ciertos cuerpos. Si vos no tenés ese cuerpo, no sos lindo, ¿no? Esa es la idea que tenemos hoy, lamentablemente. Y lo bueno también, con ciertos comportamientos que tienen que ver con la libertad y la opinión. Entonces, todos tenemos ideas de que esto es lo que se debe hacer. Y dice Nietzsche, Zaratustra nos tiene que enseñar a rebelarnos. Es decir, salir del deber y entender que no hay un sentido único de las cosas, que no hay una autoridad, no hay un respaldo, no hay una garantía, no hay una única forma de ver al mundo, no hay una sola verdad, hay muchas verdades. No hay una sola belleza, hay muchas bellezas.
No hay una sola idea de bien, hay muchas ideas de bien. Hay que rebelarnos contra la imposición del único sentido de las cosas. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Ahora lo van entendiendo mejor? Sí. Creo que sí. Fíjense que no es loco lo que está diciendo. Quizás es hasta muy común a la forma de ver hoy en día. Hoy en día nosotros creemos que de alguna u otra manera todos tenemos nuestras opiniones particulares. Pero lo que Nietzsche está diciendo es que aun cuando vos tengas tu opinión, todos compartimos una idea general de lo que está bien. Vamos, ustedes no van por la calle pateándole la entrepierna a la gente o arrancándole las patitas a los perritos, o sí lo hacen. No. No, porque ustedes tienen una idea de cómo comportarse. Ustedes ya tienen una idea de lo que está bien, de cómo respetar al otro. Les guste o no les guste, ustedes creen que ya hay una forma ya hay un modo de cómo actuar y lo siguen a rajatabla. Y cuando una persona rompe la convención social, lo llamamos monstruo, lo llamamos inhumano, lo llamamos salvaje. Entonces, lo que dice Nietzsche es que nosotros, en nuestra soledad, porque no existe un Dios que nos ampare, hemos creado ilusiones, hemos creado un mundo, hemos creado la idea de bien para acomodarnos. Hemos creado una idea de que podemos de alguna manera controlar los comportamientos de todo lo que exista. Podemos de alguna manera definir lo que existe. ¿Cómo lo hacemos? Decimos que hay una única idea de bien. Por ejemplo, la única idea de bien es tratar a los demás con respeto. O respetar la libertad de los demás. Lo curioso es que la idea de libertad, la idea de respeto, la idea de los otros, de los demás, es muy distinta. Porque para ustedes, por ejemplo, el otro puede tener cierta cantidad de individuos y para mí otra. Si vos sos un racista, los otros van a ser mucho más escuetos que si vos sos un no racista. O si sos un machista, los otros van a ser mucho más escuetos que otros no machistas. Entonces, lo que nos está diciendo Nietzsche es que todos nosotros tenemos una idea de lo verdadero, lo bello y lo bueno, pero creemos que nuestra propia idea de lo bello, verdadero y bueno es universal. Porque queremos vivir en un mundo donde estemos cómodos, un mundo que tenga sentido. Esta es la condición humana. El humano está condenado a ver el mundo de una manera sesgada. Siempre vamos a ver el mundo que queremos ver. Vas a ver el mundo en los términos que vos querés ver. Vos querés ver el mundo esperando con fuerte sentimiento de que haya una verdad, de que haya un sentido, de que sea claro. Vamos, todos ustedes creen que hay cosas que están bien y cosas que están mal. Y si ven a alguien, son testigos de alguien que hace algo mal, van a tener muy mala opinión de esa persona. ¿Alguien piensa distinto? ¿Alguien ha visto a alguien, por ejemplo, hacer algo terrible y dijo, bueno, tiene otra moral y lo respeto? ¿Alguien ha hecho eso? ¿De ustedes ha hecho eso? ¿Cómo fue la pregunta, profe? Si alguna vez han visto a alguien con una moral, una forma de actuar totalmente contradictoria a la de ustedes y han dicho, respeto, me parece que bien esa manera de actuar. No, ni ahí. Bueno, Si vos, bueno, si vos No, ves, lo de me parece bien, pero Si yo veo que alguien está apuñalando a alguien, no voy a decir, bueno, tiene una moral distinta. bueno, Pero, ¿qué es eso? Yo veo que a alguien no le parece algo que a mí sí, pero ahí, que, bueno, es dentro de lo moralmente correcto para todos. no, es que No. no existe un para todos, ahí está.
Si el tipo le parece bien apuñalar gente, es problema de esa persona. Claro, claro, Yo no, le no, veo entonces no, no. justificación, profe, entonces está todo piola. A lo mejor esa persona, no sé, le mató a la madre, no sé, lo No, violó, bueno, entonces está pero todo por eso vas a la piola. Si vos lo policía querés y justificar, denuncias. si vos lo Ah, querés la justicia en justificar, Argentina querés no ponerlo sigue. en tu propio mundo. Si vos querés justificar algo, es decir, que tenga razones suficientes para mí de que eso está bien. No, nosotros, ¿ves? Ahí ven ustedes el límite. No pueden aceptar cosas que no tengan sentido para ustedes. Ese es Claro. el límite humano. No podemos aceptar algo que ya no tenga sentido para nosotros. Vemos el mundo que queremos ver. Decía Fran, entiendo que lo apuñale, sí está justificado. ¿Ves? El mundo que yo quiero ver es que la gente actúe con justificaciones. Vi que dice, puede pensar distinto, pero no puede actuar distinto. Veo el mundo que quiero ver. Eso dice Nietzsche. Nosotros, nuestra mente humana, como especie, no podemos escapar de eso. Inclusive yo, Gabriel. Inclusive Nietzsche. Inclusive Nietzsche dice, Nietzsche, que tenía que haber aceptado que Lu, el amor de su vida, tenía otra moral respecto a las relaciones y no pudo aceptarlo, se tuvo que ir. Inclusive él, dice, inclusive yo que tendría que haber reconocido que Lu actuaba de otra manera y si me invitó a un trío tenía que aceptarlo porque podía vivir el mundo de otra manera, yo no pude aceptarlo porque va en contra de mi moral. ¿Qué? No, no, que claro, claro, sí, sí. Entonces, dice Nietzsche, necesitamos a Zaratustra para que nos enseñe a rebelarnos contra lo que debemos, que nos ponemos internamente el deber. El deber no está afuera, está dentro de nuestra mente. Y poner el querer, que también está interno. Pero como somos humanos, no podemos abandonar esta idea. Por lo tanto, tenemos que abandonar al humano. La condición humana tiene que ser superada. La primera pregunta que yo les había hecho, ¿podemos dejar de ser humanos? Nietzsche dice, no sé si podemos, pero tenemos que dejar de ser humanos. Estamos obligados a dejar la humanidad. Tenemos que evolucionar por la fuerza. Porque el humano así como está, es terrible. Es horrible. Es espeluznante. El humano así como está, mata más humanos. Porque los obligamos a los otros a que vivan en nuestros términos. Tenemos que abandonar la humanidad, buscar una superhumanidad. El Übermensch, el superhumano. El concepto de superhumano, de superhombre, es eso, abandonar la especie que dice que ve el mundo como lo quiere ver y convertirse en una especie que vea el mundo tal y como es. Paréntesis. Vea, no, antes de paréntesis, punto. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Se entiende mejor? No, no, Sí, no, sí. ya entendí lo que acaba de decir. ¿No entendiste? No, Dice, ¿entendiste hasta el punto de que el humano ve el mundo como quiere verlo? De que el mundo no... sí, Bueno, dice Nietzsche, si nosotros no podemos abandonar esto, si el humano está condenado a imponer su forma de ver al mundo, lo que hay que hacer es abandonar la humanidad. Tenemos que evolucionar. Tenemos que convertirnos en otra especie. Una especie biológica que ya no esté atada a estos límites. ¿Se entiende ahí? sí, sí se entiende, pero Yo ¿por sí. qué? O sea, no entiendo por qué quiere que cambiemos por la fuerza. O sea, ¿por qué cree que está mal? Y porque No, está mal y porque la gente mata por sus ideas. ah, La ¿y qué? gente... ¿Pero qué propone? Ah, bueno, ahí explico. Él propone un superhumano. O sea, la palabra super sería en realidad que va más allá del humano, lo trasciende. Un humano, ¿no? Una humanidad que entienda profundamente que hay muchas verdades, muchas bellezas y muchas bondades, no una sola. Que, por ejemplo, no necesita el sentido de lo demás. ¿Qué fue lo último que vimos?
¿Quién es el Ubermatch? Ok. O sea, habíamos llegado hasta... Esperen que llegue. Acá. ¿Quién es el Ubermatch? La idea del superhombre. ¿Habíamos empezado a hablar de eso o simplemente llegamos a esa diapositiva? Bien, bueno. A ver, una paréntesis. Con respecto al trabajo. No pasa nada si lo entregan un poco tarde. No voy a hacer tanto escándalo. Siempre lo mejor es que me lo entreguen lo más pronto posible. Y siempre se beneficia que lo entregue a tiempo. Pero no va a ser dilapidario ni terrible que lo entreguen con un par de días de demoras. He corregido trabajos que tenían 7 días de demora. Y bueno, nada. eh, eso. Así que traten de subirlo cuando puedan. Y nada más, no se preocupen tanto por eso. Me interesa que lo hagan y que lo entiendan. Eh, y nada, cualquier cosa me preguntan, no hay ningún problema. Bueno, cierro paréntesis. Vamos a... Bien, voy a empezar a hablar desde aquí, ¿no? Desde este punto, para poder conectar. Lo que habíamos hablado era que Nietzsche escribe este libro, Así habló Zaratustra, un libro para todos y para nadie, donde quiere generar una crítica de la forma de cómo entendemos o cómo el humano construye su manera de entender al mundo, que está siempre sostenida con un principio de Dios o de razón, como que siempre podemos acceder a una naturaleza o a una situación entendible del mundo. Zaratustra, o el Zaratustra de Nietzsche, lo que va a tratar de hacer es quebrar las oposiciones entre verdad y mentira, razón y locura, bueno y malo, divino y mortal, para mostrar que es una construcción totalmente ficticia, que es una manera en cómo el humano ha visto el mundo, pero no quiere decir que el mundo sea como es. De ahí que se trate de destruir los ídolos del deber, la idea de que vos estás obligado a hacer tal cosa, para poder reivindicar las consecuencias de la muerte de Dios que nosotros vimos en el hombre loco. Las consecuencias de la muerte de Dios son claras. Cuando el humano toma conciencia que Dios es un concepto que fue creado por sí mismo para sentirse cómodo en un mundo cruel, lleno de desatinos e indiferente, cuando el humano toma esa conciencia, se da cuenta que todas sus normas, sus criterios, también son ficticios. Bostezo, perdón. Me voy a dormir, chao. Nah. Lo que muestra en realidad que no tenemos ningún respaldo, ninguna garantía de que lo que nosotros decimos que es el mundo sea. La razón humana se acerca al mundo y trata de explicarlo en términos de leyes, regularidades, que vos las veas o las experimentes, sean algo real del mundo. Y Dios, que sería la garantía, tampoco hay forma de demostrarlo. El humano está solo. De ahí que llegue Nietzsche, ¿no?, a esta idea de que como la soledad es algo terrible, el humano no puede aceptar que está solo en un universo que le es totalmente indiferente, como la condición, la estructura de su especie, la determinación de su forma de ser, es decir, el destino del humano dado por cómo es biológicamente, es crear siempre ilusiones de que hay un sentido en el mundo, de que hay una verdad universal y necesaria y que el humano pueda acceder a ella, dado que nosotros nos sentimos totalmente incómodos al hecho
de que todo sea algo sin sentido, vamos creando sentido, vamos imponiendo sentido. Nietzsche dice en un libro, en un texto que se llama Verdad y Mentira en sentido extramoral, que dice, lo que hace el humano es esconder algo detrás de la piedra, alejarse, volver y decir, encontré algo detrás de la piedra. Así hace con Dios, así hace con las leyes, así hace con todo. Esconde algo y después dice que lo descubre. Dice, siempre estuvo aquí, siempre fue así. ¿Por qué quiere hacer eso? Y porque es mucho más tranquilo, es mucho más fácil vivir en un mundo donde existe Dios. En un mundo que existe Dios o que existe una naturaleza que ordena todo, es más fácil porque si vos decís, bueno, si yo conozco a Dios o conozco a la naturaleza, sé lo que puedo hacer y sé lo que no puedo hacer. Que era lo que decían Agustín y Averroes. Conociendo a Dios, sabemos en dónde estamos, qué podemos hacer y qué debemos hacer. Pero Nietzsche dice que esa idea de comodidad, de poder estar más tranquilos, de estar de una manera más apacible, es parte de la condición humana que solamente se siente cómoda en las cosas que entiende y solamente entiende lo que es racional. Pero el mundo no es racional, el mundo es puro caos material, es un azar de objetos donde ni siquiera las leyes van a permanecer. Entonces, el Übermensch, la idea de superhombre, es la idea de hacer un salto evolutivo enorme, evolucionar por la fuerza, dice que el humano tiene que abandonar su propia humanidad y convertirse en otro humano, en el superhumano. Cambiar radicalmente la condición humana, que sea otra. Entonces, si yo digo condición humana, la palabra condición humana refiere a cómo es el humano. Y, o sea, la idea de que si sos humano, tenés estas características. Lo que decía Nietzsche es que las características del humano es que, primero, solo acepta vivir en un mundo que tenga sentido. Segundo, solo acepta el sentido que a él le convenga. Tercero, ¿bien? Comprende que el mundo le es indiferente. Al mundo no le importa si vos estás feliz, estás triste, no le importa nada. Entonces, esta situación, esta conciencia de que necesito al mundo, pero al mundo, yo no lo necesito. Yo no le soy necesario, el mundo no me necesita a mí, yo no necesito el mundo, me da una situación de incomodidad, porque puedo morir y nadie me va a recordar, puedo morir y dejar literalmente este mundo. Entonces, ¿qué hace el humano? Crea mitos, por ejemplo, el mito de Dios, o el mito de que la razón humana puede ordenar al mundo. Crea distintas ideas, ¿no? O la idea de que hay una naturaleza que ya ordenó al mundo. O la idea de que hay un destino, ¿no? No importa cuál sea. O el karma. O que si bien puede que no exista Dios, razón, naturaleza, destino, existe el bien y el mal, ¿no? Indistinto de cómo sea. O existe un orden social que hay que mantener. No importa, dice Nietzsche. El humano siempre, como se siente incómodo en este mundo, crea mitos. Entonces hay que romper la humanidad, porque la humanidad no va a dejar de mentirse. El humano no puede dejar de mentirse, no puede dejar de engañar. Es su forma de ser. Biológicamente está constituido. Así como ciertas especies de insectos aparentan ser hojas o palos y no pueden dejar, el bicho palo no puede dejar de aparentar de ser palo por más que quiera. Por más que un día el bicho palo diga, bueno, de ahora en más
no quiero que me conozcan como bicho palo, quiero ser, qué sé yo, bicho manta. No puedo. La constitución biológica lo impide. Ahora, Ahora, cuando hablo de constitución biológica y cuando hablo de lo que no puede ser, no estoy hablando literalmente de una situación de el cuerpo es así o es asá. Lo que estoy hablando, lo que está hablando Nietzsche en realidad, estoy hablando de que la especie humana, por su forma de ser, es decir, la conciencia que tiene de sí, conciencia de sí, lo lleva a esto, ¿no? Solo acepta vivir en un mundo que tenga sentido, solo acepta el sentido que le convenga, pero comprende que el mundo le es indiferente. Es decir, es consciente de que el humano necesita el mundo, pero al mundo uno no le es necesario. Entonces, en eso hay que superar al humano, romperlo, evolucionar por la fuerza, la frase. Esta evolución no es abandonar el cuerpo, no es que vamos a tener 3 manos, 7 cabezas, ¿no? Sino abandonar la conciencia que tenemos de nosotros, y crear una nueva forma de vernos y de pensar. De ahí, esta condición, acá hay como un problema histórico, porque las palabras biológico y Ubermensch han dado lugar, ¿no? Han dado lugar a que en la Segunda Guerra Mundial se malinterpretara las afirmaciones de Nietzsche. Pero esto fue provocado también por la ayuda de la hermana de Nietzsche, porque cuando Nietzsche cae en la locura y pierde literalmente la razón, toda su obra pasa a control de la madre de Nietzsche y de la hermana. La hermana de Nietzsche era una ultraderechista nazi que se casó con un ultraderechista nazi y Nietzsche estaba muy peleado con ella, muy, muy ofendido con ella, justamente por eso, porque Nietzsche odiaba a los supremacistas. Hay muchos libros y cartas que lo demuestran, no es simplemente una interpretación mía. Y cuando Nietzsche muere, o en realidad cuando cae en la locura, la hermana toma el poder editorial de los libros de Nietzsche, entonces reedita los libros de Nietzsche, los republica, pero los republica modificándolos. Entonces toma estas ideas de biología y Übermensch y las dirige hacia la idea de lo ario, ¿no? Entonces crea todo un corpus teórico a favor de que, bueno, el humano por la fuerza tiene que matar a los débiles, biológicamente el ario superior, es el superhombre, inventa toda una cosa muy loca, que es totalmente irreal. Después se encontraron los manuscritos originales de Nietzsche, se descubrió eso, pero bueno, ya había pasado la Segunda Guerra Mundial y todo lo malo ya había pasado. Eh, entonces, por eso yo quiero llamar la atención a esto. O sea, biológico en el sentido de que el humano está dado de una manera que su mente, acá es lo que yo quiero hacer hincapié, biológico en tanto de que la configuración, voy a decir en términos anacrónicos para Nietzsche, pero la configuración neuronal del humano, el desarrollo de su corteza prefrontal lo ha llevado a tener que sentirse incómodo a la falta de sentido y que se vea obligado a ordenar o a imponer ideas de orden, como Dios, razón, naturaleza, destino, karma, bien, sociedad, etc. El humano, en la medida que impone su idea de orden, ve un mundo irreal, no ve la realidad, ve un orden de realidad. La realidad es caótica, entonces no ve la realidad como es, ve la realidad como él quiere que sea. No la ve como es, la ve como quiere que sea. Entonces, de ahí la necesidad de superar eso. Que el humano abrace el caos, que el humano acepte la crueldad e inferencia constante del universo. De ahí la necesidad de convertirse en el superhumano, en el Übermensch.
¿Se entendió? ¿Se entendió esto? Me demoré acá porque no quiero que haya malinterpretaciones. He estado escribiendo ahí en el texto, no sé si les, en el texto, en el chat, no sé si les sirve también que escriba ahí en el chat. Bueno, buenísimo. A falta de pizarrón, tenemos chat. Buenísimo. Entonces, ¿cuáles son las características de este Ubermensch? Tiene 4 características importantes y una quinta que es cómo llegar a ser el superhombre. La primera característica del superhombre, o del superhumano, o del Ubermensch, es que el Ubermensch es aquel que no cree en sentidos ocultos, que no cree en el destino, que no cree en ideas rectoras u ordenadoras, no rectoras que te ponen una recta, que te ponen un camino. Fíjense, acá, ¿ves? No estamos hablando de que es más fuerte, más rápido, tiene tal apariencia, sino que no va a pensar que hay un más allá, un paraíso, un cielo, un orden secreto. No cree en las cosas ocultas, un destino, un karma, lo que no se puede ver, o lo que no se puede experimentar, o lo que no se puede comprobar, no es parte de la realidad. Solo cree en lo que puede experimentarse y sentirse de forma razonable. Entonces, primero, es el individuo que no cree en los sentidos ocultos y segundo, cree en lo que puede experimentarse y sentirse. Hay un criterio acá de experiencia directamente con el mundo. Franco dice, yo leí en un lado que Hitler leía a Nietzsche y que lo influenció. No sé si será verdad. Bueno, a ver, hay una parte de verdad y una parte de mentira. La parte de verdad es que Hitler leyó algunas cosas de Nietzsche. La parte de mentira es que no leyó lo que escribió Nietzsche, sino lo que la hermana de Nietzsche dijo que Nietzsche escribió. Es distinto. Nietzsche, lo último les puedo pasar después los textos, hace unas críticas súper ácidas sobre los arios y cualquier tipo de supremacista, porque no solamente, no crean que los únicos supremacistas que hay han sido los nazis, olvídense. Ha habido muchos y hay todavía. Es más, como curiosidad, Franco, la hermana de Nietzsche le dio a Hitler el bastón de Nietzsche como regalo. Ahí hay una foto en la casa de Nietzsche donde está Hitler viendo el cuadro de Nietzsche con el bastón. Si la encuentro, se las paso. Fátima, profe, ¿no se puede decir que sentís a Dios, por lo tanto es real? No, porque lo que falta es la experimentación, ¿no? En términos crudamente científicos, no se puede probar eso. Agustina dice, yo vi en una película que hay pensamientos de Nietzsche, pero se ve como estos pensamientos están tomados desde el mal. Desde el mal. Bueno, vea, Agustina Fe, justamente Nietzsche te diría que no hay una idea de mal o de bien. No se puede tomar algo como malo o como bueno, es totalmente relativo. La idea de bueno, malo, orden, caos, verdadero, falso, bello, feo, son criterios humanos, no es algo que existe en la realidad. El bicho palo, el gato, la hoja, no evalúan el mundo en bien y mal. Experimentan el mundo de forma cruda. No van poniendo o generando ponderaciones. Agustín dice, creo que era el concepto valor del poder. No, el concepto valor del poder no existe en Nietzsche. Existe el concepto voluntad de poder, que puede ser. Qué distinto. Voluntad de poder. El concepto de voluntad de poder es uno de los conceptos que muchos consideran principales en Nietzsche. Yo no estoy para nada de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque esos textos aparecen en los... Estaba escribiendo un libro Nietzsche. Nietzsche estaba escribiendo un libro que se llamaba Voluntad de Poder, pero nunca lo terminó. Quedó en la locura. Y quedaron solamente los
eh, algunas hojas sueltas, algunos capítulos sueltos, y se editó después de que él murió ese libro, y lo editó la hermana. Y bueno, todos sabemos que las ediciones de la hermana son las que no hay que leer, eso de cajón. Después se encontraron los manuscritos originales y se editaron correctamente, ¿no? Para que sepan. Pero, pero nada, hay que tener cuidado con el concepto de voluntad de poder porque es muy interesante. Después es recuperado por Deleuze, por Foucault, ¿no? Le dan como una linda vuelta de tuerca. Bueno, Heidegger también lo menciona, Hannah Arendt también. Pero hay que tener cuidado porque Nietzsche no lo logra desarrollar en profundidad porque no terminó de escribirlo el libro. Lo que sí es que la frase es súper sugestiva, ¿no? Voluntad de poder, ¡wow! ¡Qué buena frase! Bien. Sí, la parte de relación Nietzsche-Nazi es muy interesante, pero hay que tener cuidado siempre de no adjudicarle a Nietzsche ideas que él no tenía. Porque, nada, se le interpreta cosas que no son propias de él. Bueno, entonces, tenemos estas dos condiciones. Solamente experimentar y sentir, pero volviendo al tema de poder sentir a Dios, fíjate, Fátima, el tercer criterio. No voy a seguir ideas que sean las que me causen placer o me gustan. Solamente voy a seguir ideas que supongan pruebas, que estén testeadas, que estén comprobadas. El problema de la idea de Dios es que puede ser una idea que me cause placer, ¿no? Saber que hay un Dios, pero el tema es que no se puede probar a Dios, no se puede probar de una manera que esté testeado de forma universalmente aceptable. Entonces, vos podés a lo sumo decir, bueno, yo siento el alma, siento a Dios, siento mi conciencia, me siento a mí, pero tenemos que hablar justamente de cómo testeamos. Es más, Nietzsche llega a un punto de hablar de la nulidad de la conciencia, o sea, que no hay conciencia como tal. Es muy interesante eso, pero será para otro momento. Habla de la conciencia en el sentido de Hume, pero bueno, eso será para otra vez. Entonces, el superhombre tiene 4 ideas. No cree en los sentidos ocultos, cree en lo que puede experimentarse, no va a defender una idea porque le guste, sino va a defender una idea porque se puede probar. Y para lograr ser el Ubermensch, el superhombre, es necesario sufrir una transformación, ¿no? Esta evolución a la fuerza, por una voluntad acérrima. Es necesario generar un cambio radical. Y de ahí viene la necesidad de pasar por 3 metamorfosis. Así como la oruga pasa por el capullo para ser mariposa, el humano tiene que pasar por 3 estados para poder ser el superhombre. Entonces, se entiende las características del superhombre y se entiende que va a tener que pasar por una metamorfosis como la mariposa. ¿Estamos hasta aquí? ¿Estamos en la misma página? Buenísimo. Entonces, veamos las 3 metamorfosis, que es el texto a leer. Lo primero que tiene que hacer un humano es ser como un camello, como el animal camello. ¿Por qué? Porque el camello, dice Nietzsche, tiene una característica. La característica es que tiene una joroba. O sea, lo más característico del camello, todos lo hemos visto, o todos sabemos lo que es que tiene una joroba. Es lo primero que te llama la atención. Lleva un peso en las espaldas. Entonces, el humano tiene que ser como un camello. Tiene que practicar, tiene que ejercitar, desarrollar la capacidad de soportar grandes cargas morales, grandes deberes, grandes obligaciones. Esas obligaciones pueden ser lo que sea, cualquier idea de orden y de sentido que ustedes quieran, los mandamientos cristianos, los preceptos de Mahoma, el ideal del progreso, la fe ciega en la ciencia, la idea del bien y del mal, la idea de que hay que proteger la naturaleza, la idea de que hay que mantener el status quo, la idea de que tenemos que cumplir nuestro destino, la idea de que tenemos que equilibrar el karma, lo que sea, cualquier obligación que te atraviese a vos y que sirva como un mandamiento social. Es necesario aprender a llevar con importante disciplina obligaciones, normas, deberes,
¿Por qué? Porque esto nos da cierto conocimiento, nos permite saber que la vida no es fácil, la vida no es sencilla, la vida continuamente nos pone a prueba. Cuando vos te imponés deberes, obligaciones, tomás conciencia de que no podés hacer todo lo que vos querés todo el tiempo, que no sos todopoderoso, que sos un ser claramente limitado, limitado materialmente por tus capacidades físicas o tus capacidades monetarias o tus capacidades de adquisición, pero también limitado mentalmente. No podemos saberlo todo, no podemos ser conscientes de todo, no podemos tolerarlo todo. Las obligaciones y los deberes nos enseñan eso. Tener tarea te enseña el límite. Fracasar en las tareas o tener éxito en las tareas nos muestra nuestros límites, que no podemos hacer todo el tiempo. ¿Se entiende esta idea? El camello te enseña lo difícil que es la vida, que la vida no regala absolutamente nada, que todo momento es una prueba para más seguir vivo. ¿Se entiende eso, no? Franco lo entiende. Buenísimo. El tema es el siguiente. Permítame leerles un poco lo que dice Nietzsche. Muchas cargas pesadas hay para el espíritu paciente y vigoroso en quien domina el respeto. Su vigor reclama la carga pesada, la más pesada. El espíritu robusto pregunta, ¿qué hay de más peso? Y se arrodilla como el camello y quiere una buena carga. ¿Qué hay de más pesado? Pregunta el espíritu robusto. Dilo, oh héroe, a fin de que cargue con ello sobre mí y mi fuerza se alegre. Es decir, la manera en que testeamos nuestra fuerza es probando qué tanto peso podemos cargar, para ver qué tan robusto nuestro espíritu, nuestra voluntad, nuestro ímpetu de querer vivir en el mundo. ¿Qué tanto querés vivir en el mundo? Bueno, a ver, ponete lo más pesado del mundo, las obligaciones más difíciles, y vamos a ver qué tanto te gusta vivir en el mundo. Para saber si querés realmente el mundo o querés la idea que vos tenés del mundo. Es distinto. Por eso dice, una vez que hemos aprendido a tener las cargas, sucede una cosa, que no es suficiente ser un camello. Porque el problema es que si vos vivieras tu vida siempre con deberes, siempre con obligaciones, vas a creer que tu dolor tiene valor. Pero no hay valor en el dolor. Pensar que la vida vale la pena porque te van a dar una recompensa por cumplir tus deberes, es decir, como puede ser alcanzar el éxito, aprobar, obtener la verdad, que te reconozcan como alguien bondadoso, que te digan que sos virtuoso, o, más grande aún, que se te prometa el paraíso luego de todo este sufrimiento, te genera un engaño, porque crees que el dolor no es dolor solamente, es dolor más algo. Y dicen, no, el dolor es el dolor. No hay una proporción entre la pena que vos tenés que pagar y lo que se te promete. Entonces, el camello es importante porque te enseña que la vida no es fácil. Pero si vivieras toda tu vida como camello y nunca te transformaras, terminás creyendo que hay una proporción que te van a recompensar por tu sufrimiento. Y no hay recompensas por el sufrimiento es sufrimiento y punto, el dolor es dolor y punto. Reconocer el dolor como es, doloroso. No digas, bueno, este dolor vale la pena. Esa idea que aparece hasta en muchos lugares, si no duele no sirve. ¿Quién dice eso? ¿Qué camello tan perdido tiene que decir que la única forma para que sirva algo es que tiene que doler? Entonces, para abandonar esta condición, para que no nos quedemos atrapados en ser camellos, tenemos que volver a transformarnos, hacer una segunda transformación. Tenemos que ir al desierto y perder las obligaciones. En el desierto, donde no hay nada, no hay deberes. ¿Estamos hasta aquí? ¿Se entiende?
Buenísimo. Entonces, dice, cuando vamos al desierto, tenemos que tirar nuestra mochila, nuestra carga. Tenemos que tirar nuestras obligaciones. Por lo tanto, tenemos que transformarnos en un león. De camello a león. El león es indomable. El león no lleva cargas. Traten de ponerle una carga al león y díganme cómo les va. El león va al desierto. Y en el desierto va a luchar contra un dragón. Esto es épico. Un dragón monstruoso, enorme, pero que no es real. Un dragón que es la ilusión de los dragones. Un dragón que dice, tú debes, este es tu deber, estás obligado a hacer esto. El dragón representa todas tus obligaciones. ¿Cuántas veces nos hemos sentido asustados por no cumplir la tarea, por no cumplir la obligación, por no llegar a tiempo, por fracasar? Entonces, eso temible que tira fuego por la boca, que vuela y destruye, que cuando vuela por el cielo se oscurece el día, el león tiene que luchar con eso. El león sigue, dice Nietzsche, una moral negativa. No dice, no dice qué tenemos que hacer. No dice, bueno, debo hacer esto. Simplemente dice, quiero. El león niega los deberes, sean ideas de deber cotidiano, sea de ideas de deber divino, histórico, relativo, natural o eterno. El león es puro capricho. Quiero vivir, quiero hacer esto. Y el dragón dice, pero tenés que hacer esto. Y el león dice, no, quiero hacer esto. El león es puro querer, el dragón es puro deber. Es una lucha épica. Se harán poemas y odas sobre eso. De ahí que diga Nietzsche, en verdad, no debe haber más yo quiero. Así habló el dragón. Hermanos míos, ¿para qué necesita el espíritu al león? ¿No es suficiente el animal robusto que se abstiene y es respetuoso? Todavía no puede crear el león valores nuevos, pero sí tiene poder para hacerse libre para la nueva creación. Y acá está muy claro. El dragón dice, no podés hacer lo que vos querés, estás obligado a cumplir tus deberes, tus obligaciones. El camello diría, bueno, respeto lo que tengo que hacer y lo hago. Pero el león no, el león dice, no, 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 rompo eso, rompo las obligaciones, no sigo ningún deber, no voy a seguir mis ocupaciones. Es la pura rebeldía. Muchos de los adolescentes son leones. Cuando le dicen tú debes, el adolescente dice yo quiero. Quiero salir, quiero hacer esto. No me importan las consecuencias. ¿Qué está escribiendo Santiago? ¿Me van entendiendo? No se convierten en camellos a los palos. Bueno, es el tema. El tema no es que te conviertas en camello. Es más, estás obligado, si querés superar a la humanidad, ser un camello. El primer paso. El tema es abandonar ser camello. Ustedes, por ejemplo, digámoslo como lo dice Santiago, a los palos se han convertido en camellos. Reconozcan su camelleidad, reconózcanse como camello para saber luego contra qué se rebelan. Una rebeldía no tiene sentido si no luchás contra una importante imposición. Rebelde por rebelde poco hacemos, pero rebelde contra un dragón es épico. El día que ustedes se levantan y dicen, no, yo quiero esto, pero contra un dragón, vos decís, wow, la batalla es genial, es mágica. Pero el tema ¿es suficiente ser un león? ¿Basta con vivir la vida con tus caprichos, con tu yo quiero? Y el problema es que no basta, porque el capricho no te hace libre, estás totalmente encadenado a ti, a tus apetitos, al descontrol. Yo conozco mucha gente que vivió su vida como camello y en un momento
Algo le hizo clic en la cabeza y se convirtieron en leones. Y el problema es que nunca más se fueron de ahí. Claro, el león es majestuoso. El león es bellísimo. El león es seductor. Pero está totalmente encadenado a sus apetitos, al impulso. No tiene ningún entrenamiento. No puede aceptar la realidad. Cuando el león es más, le presentan un mundo que no quiere, dice, ah, no, yo no quiero este mundo, no lo quiero. Entonces, el león se vuelve un ignorante. Es necio. Es un imbécil. El león es un imbécil. El camello es un tonto o un ingenuo por seguir todas las órdenes. El león es un imbécil por no seguir ninguna. No se toma nada en serio o solamente se toma en serio las cosas que le convienen. Conozco muchos leones. Entonces dice Nietzsche, el problema es que el león tiene que aprender a entrenarse. Tiene que aprender a interpretar la realidad y aceptarla como es. Pero para eso el león tiene que transformarse, tiene que volverse alguien inocente. Tiene que vivir en un mundo sin pedirle al mundo que sea lo que él quiera. Tiene que vivir en un mundo donde él acepte las consecuencias de lo que hace. El camello acepta las consecuencias, pero no acepta el mundo como es. El león lucha contra todos los deberes y se muestra libre, pero su libertad, como es caprichosa o necia, le impide ser feliz o alegre de manera profunda. Porque vos podés satisfacer el apetito, la necesidad, por ejemplo, chaparte con alguien, comer algo, pero esa no es una felicidad con sustancia, una felicidad profunda, una felicidad seria. Es una felicidad, bueno, de vuelta, caprichosa, del momento, fugaz, con poco sentido. Más que felicidad es un divertimento. El león sabe cómo divertirse, pero no sabe cómo ser feliz, cómo ser dichoso. ¿Me van entendiendo estas transformaciones que presenta Nietzsche? Es decir, presentarnos como camellos para aprender los límites del mundo y que la vida no es sencilla. Pero el problema de ser camello es que creer que tu dolor tiene sentido, y el dolor no tiene sentido. Por eso somos como leones, para liberarnos de los deberes, porque no queremos sufrir. Vivir como un león es vivir según el querer. Pero el problema del león es que no tiene manera de ser auténticamente libre. Está totalmente atado a sus necesidades, a su propia locura, a su propia ferocidad. El león tiene que vivir en consonancia con lo que existe para ser alegres. Y vivir en consonancia es que te encontrés con un mundo que no siempre es como vos querés. ¿Estamos hasta aquí? En Así habló Zaratustra. ¿En qué libro dice todo esto? En Así habló Zaratustra. No hay problema. ¿Sale la batalla León versus Dragón? Sí, 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 todo esto está en Así. Es más, yo le estoy poniendo unos fragmentos, es más largo el texto de las tres metamorfosis.
Sí, aparece la batalla. Es todo un diálogo que aparece, donde el dragón le pone en posiciones al león y el león responde con su ferocidad, con su rugido. Agustina. O sea que es medio contradictorio las mismas transformaciones. Por un lado, hay que resignarse a llevar algunas cargas, pero sin la idea de que este sufrimiento nos traerá una recompensa semejante. Y por otro lado, ser como un león, rebelándose ante algunos deberes, pero tampoco ser esclavos del querer. En simples palabras, un mix de estos hechos contradictorios. El tema es que no es contradictorio porque vos dejás de ser. O sea, primero sos como camello y sos 100% llevar las cargas. Pero el tema es que como llevar la carga te crea la idea de que de la vida vale la pena y por lo tanto pensás que te va a tener una recompensa, tenés que abandonar eso. Pero el león no puede dejar, perdón, el camello no puede dejar de pensar eso. Así como el bicho palo no puede dejar de ser bicho palo, el camello no puede dejar de creer que la vida vale la pena. Entonces tenemos que abandonar el camello. El camello sirve para un momento de nuestra toma de conciencia, de nuestra forma de ver al mundo. Pero después tenemos que transformarnos. Por eso metamorfosis, cambiar directamente la forma. Ya no es contradictorio porque lo abandoné, quedó detrás. A lo lejos queda. Ahora somos como leones, nos rebelamos. Pero el problema es que el león se vuelve el esclavo de querer. Así que inclusive el león tiene que ser abandonado. No hay contradicción porque para contradecirse tendría que ser los dos al mismo tiempo. No, es un proceso que se va dando. Una evolución. ¿Se entiende ahí? ¿Y qué hay que hacer entonces? Ah, esa es la pregunta, Fátima. Tercero, tenemos que ser, dice Nietzsche, como niños. Nadie tiene una experiencia más sensata, más real que los infantes. Porque los niños tienen una experiencia en la realidad que se compone de dos grandes elementos. Lo lúdico, que es el juego, y la inocencia, que no pide garantías. Porque el juego, el niño cuando juega, juega con mucha seriedad. Un niño que juega cualquier juego, juega de una manera sumamente comprometida, como un camello. Acepta las normas, las toma muy serias y juega en esos términos. Pero sabe, el niño no es tonto, sabe que es un juego y que las normas que aceptó para poder actuar duran solamente el tiempo en lo que estoy haciendo esto. Yo juego a X juego, el GTA, el LOL, Among Us, lo que sea, cualquier juego que ustedes hayan jugado. Hay ciertas reglas que no pueden romper. Si querés jugar el juego, tenés que hacerlo eso. Si querés jugar el juego bien, si querés disfrutar el juego, si querés disfrutar lo que es. El tema es, vos podés aceptar las reglas y jugarlo. Y te das cuenta que cuando dejé de jugar ese juego, la vida no es como el GTA, como Among Us, como el LOL. No existe eso, son juegos. Bueno, el niño entiende que todas las normas sociales, de conocimiento, naturales, artísticas, de relaciones entre personas, de la escuela, económicas, son todas normas que si vos querés jugar ese juego tenés que tomar seriamente, pero al mismo tiempo tenés que saber que cuando no jugás ese juego, esas normas no aplican. Te pones la camiseta, te pones el rol, pero todos los roles duran brevemente, como un juego. Y la inocencia. Los niños olvidan quién les hizo mal y quién les hizo bien, quién los hizo sufrir, quién los hizo gozar, porque no encadenan su comportamiento, su manera de actuar con alguna reticencia, con algún reproche. El niño quiere lo que quiere y se puede haber enojado con vos porque no le diste, qué sé yo, una chupaleta y a la media hora ese enojo desapareció radicalmente.
Nunca existió, como si nunca hubiese estado. La idea de bien o de mal, de verdadero o de falso, de arriba o de abajo, es totalmente inocente. Puede sentirse intensamente. Los niños sienten cosas con gran intensidad. Su llanto es muy intenso, su risa es muy intensa. Diría Nietzsche, es sensata. Siente el mundo con la intensidad que es el mundo. Y no hipoteca su comportamiento, no encadena su comportamiento a esos sentimientos o a esas normas. Sí, puede cumplir las normas porque está jugando a eso, porque quiere tal cosa, pero siempre busca lo que le produce alegría, lo que le produce felicidad. El que es como un niño, el humano que actúa como un niño es alguien totalmente creativo. Entiende que su identidad, su manera de estar en el mundo, su propia existencia es una plena obra de arte, es totalmente una expresión, libertad y disposición hacia el mundo. Y como toda obra de arte y como toda actitud creativa es finita. Hoy soy esto, pero mañana puedo no serlo. Soy una multitud y actúo de esta manera. Y no actúo pensando en una idea de bien o de mal. Actúo de esta manera porque representa lo que quiero que represente. Porque reconozco los límites de la realidad, pero porque soy feliz en esa realidad. Nietzsche es taxativo. El niño es la superación del humano. El niño como metáfora, ¿eh? El niño como metáfora, cuidado. No les estoy pidiendo que usen pañales. O Nietzsche no les está pidiendo eso. Nietzsche le está pidiendo que sean sensatos, que experimenten la realidad como tal y que jueguen con la seriedad de un niño y con la inocencia de un niño. Dice Nietzsche, más, decidme, hermanos míos, ¿qué puede hacer el niño que no puede hacer el león? ¿Por qué es preciso que el león raptor se transforme en un niño? El niño es inocente y olvida. Es una primavera y un juego. Una rueda que gira sobre sí mismo. Un primer movimiento. Una santa afirmación. Oh, hermanos míos, una afirmación santa es necesaria para el juego divino de la creación. Quiere ahora el espíritu su propia voluntad. El que ha perdido el mundo quiere ganar su propio mundo. Os he mostrado tres metamorfosis del espíritu. Cómo el espíritu se hace camello, cómo el espíritu se hace león y, en fin, cómo el espíritu se hace niño. Así habló Zaratustra. ¿Eh? ¿Qué parece? ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Qué les da a pensar? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Les parece una tontería? Fátima, ¿qué hay que hacer entonces? ¿Hay que ser como un niño? Eso es lo que dice, lo que está diciendo Nietzsche. Hay que ser como un niño. Me encanta eso de los reproches, Agustina. Todo esto planteo es imposible de realizar por un humano. Claramente, pues hay que ser superhumano.
Yo ya entendí por qué el concepto de un superhumano. Claro. Úrsula, que es algo como difícil porque mientras más tiempo vivimos, más sabemos y somos más capaces de perder nuestra esencia. Sí, bueno, justamente. Por eso habla de la formación del espíritu. Fátima, esto del niño está bueno, pero todas las que hacen de Nietzsche de cada una me dan ganas de morirme, la verdad. Muy depresivo. Le hacía falta una buena terapia. No sé, puede ser. Falta una última clase de Nietzsche donde yo trato justamente de cambiar esa versión nihilista y depresiva de Nietzsche. Agustina, ¿ha logrado el concepto completo de superhumano para Nietzsche? Sí. Hago, que de alguna forma querer sea como niño es a veces imposible porque el humano siente como un miedo constante de ser rechazado por el entorno. Sí, bueno, justamente. Por eso hay que abandonar la humanidad. Hay que abandonar la humanidad. Igual yo no creo que sea depresivo porque alguien que te termina proponiendo eh, que tenemos que jugar en el mundo y tenemos que hacer arte, no parece alguien depresivo. Sí, pasamos por una etapa febril o un estado intenso, eso estoy de acuerdo. Pasamos por momentos difíciles, por grandes crisis, pero el final es el júbilo, la alegría. El que puede ser niño es rechazado por la sociedad y el rechazo no te permite ser plenamente feliz. No, no necesariamente ser niño te rechaza en la sociedad. Mayormente se los glorifica. Úrsula, en el trabajo usé Matrix como ejemplo y básicamente él se convierte como un superhumano. Sí, sí, es el que logra entender el código de las máquinas. Fátima, igual, si no tenés responsabilidades y no aceptas las normas, no puedes vivir en sociedad y el humano necesita vivir en sociedad. Bueno, una interesante tesis. Creo que sí, creo que Nietzsche estaría de acuerdo con que el humano necesita vivir en sociedad. A lo sumo hay que cambiar la sociedad también. Hay que cambiar la sociedad y pensar el mundo de otra manera. Por eso el espíritu trágico, aceptar la tristeza y la alegría. Los griegos, desde el punto de vista de Nietzsche, lo hacían, vivían como niños. Por eso una etapa de oro en la humanidad, porque vivían la tragedia, la muerte y la vida, la tristeza y la alegría estaban juntas, estaban soldadas. Fátima, claro, todos tenemos que ser superhumanos y evolucionar todos más o menos a la vez. Bueno, pero te estoy dando un ejemplo histórico, te estoy dando un ejemplo histórico de la Grecia, ¿no? El siglo de oro, según Nietzsche, pasó. El tema es que cuando llegó Sócrates arruinó todo, dice Nietzsche. Nietzsche odiaba a Sócrates. Guadalupe, si todos siguiéramos este concepto de superhumano sería más fácil vivir en sociedad. Bueno, fácil, no sé, porque fácil, difícil son como ideas rectoras. Quizás para un humano sería más fácil vivir en una sociedad de superhumanos, pero para los superhumanos sería reconocer las cosas como son y punto. Úrsula, medio personal pregunta. ¿Usted dónde considera que está y dónde estamos nosotros como sociedad para usted? Ahora con la camiseta de Zaratustra, creo que somos todos unos importantes camellos. Santiago, seguir estos preceptos sería como seguir los mandamientos de Dios. Dios está muerto por la de Nietzsche. Úrsula, si todos fuéramos así, entonces no seríamos súper, sino sería algo normal. Claro, súper en el sentido de que abandonar la condición humana, ser otra humanidad. Nietzsche dice, el humano es un camino sobre un abismo entre la bestia y el superhombre. Cualquier paso en falso te puede hacer caer. Eh, pero bueno, veo que les ha interesado, ¿no? No son mandamientos, Santiago, no son preceptos. Te dice Nietzsche, vos realmente querés aceptar el mundo, es esto lo que hay que hacer. No te estoy obligando. Por eso dice, te lo mostré, vos haces lo que vos quieras. Eh, Nietzsche jamás te va a obligar a hacer algo. Te va a decir, vos te quejás del mundo, te sentís depresivo, que no te entienden. Bueno, tenés que cambiarte, hacer una metamorfosis. Si existiera una sociedad que siguiera esto, si existiera una sociedad compuesta por superhumanos, Nietzsche sería algo totalmente inútil. Entonces, quedaría totalmente fuera de esto, ¿no? No sería, queda totalmente fuera porque sería un pensamiento estúpido, sería lo obvio, el sentido común.
Pero veo lo que ustedes están entendiendo, ¿eh? No, no es que no me dé cuenta. Ustedes piensan que lo que dice Nietzsche es una utopía, algo que no puede suceder. Y posiblemente para Nietzsche tampoco, ¿no? Sea la condición terminal. Si fuéramos como niños, ¿sería posible establecer una sociedad? Sí, totalmente. El bien y el mal no es necesario para una sociedad, como te lo ha demostrado la historia humana, desde que bien y mal cambia históricamente, pero las sociedades se mantienen. Las sociedades siguen funcionando, eh, indistinto de la idea de bien o de mal que tengamos. Me podés refutar o discutir diciendo, bueno, pero todas esas sociedades en todo momento dado tienen una idea de bien o de mal. Bueno, puede ser, pero bien y el mal no es... La gente no actúa todo el tiempo pensando si está bien o mal. La gente actúa, muchas veces siguiendo normas. Nietzsche dice, no hay problema con seguir normas, siempre y cuando sepas que es un juego. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna duda? ¿Se entendió más o menos? Nos queda, creo que, una clase más de Nietzsche y ya luego pasaríamos a otra cosa mariposa. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Buenísimo. Entonces, si no hay más preguntas, yo puedo dar por terminada la clase. Y terminan con 10 minutos de anticipación. Un filósofo más positivo después de Nietzsche. Mm, ¿Como cuál? Kant, Hume, Descartes, Jasper. Es que yo no lo veo negativo a Nietzsche, no sé por qué lo veo negativo. La semana que viene vamos a hablar justamente a ver si realmente es negativo Nietzsche. Yo no creo que sea. Pero bueno, ¿te acordás que habíamos dicho que había como 4 interpretaciones? ¿No? Yo creo que Nietzsche es positivo. Pero la semana que viene voy a tratar de demostrarlo. Gris lo veo, dice Agustina. Diapositiva anterior, ahí vuelvo. Gris, gris, puede ser gris. El gris es la lluvia. El gris es la lluvia necesaria para que podamos cosechar. El gris puede inundar también. Sí, gris creo que puede ser un buen color para Nietzsche, ¿no? Porque la lluvia puede ser una bendición o un problema. Una tarde de lluvia puede ser algo maravilloso o algo depresivo. Me gusta la idea de gris en Nietzsche. Agustina, yo tampoco el verdadero negativo, bueno, sí, yo pensaba es pesimista. Pero yo también entiendo lo que ve Fátima, ¿no? Fátima ve porque Nietzsche es muy ácido, la crítica que hace es destructiva. Recordemos que Nietzsche lo deja muy claro, yo no soy un hombre, soy dinamita. Entonces está eso. El tema es que no concluye ahí, esa es la parte que yo digo, bueno, quizás hay un poquito más. Eh, ¿Estamos? ¿Estamos que estamos? Bueno, entonces concluimos que terminen bien la jornada. Nos vemos o nos escuchamos o nos leemos la semana que viene. Que tengan un buen día. Adiós. Chau, 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 chau.